están? Qué gusto de volver a encontrarnos en este punto de encuentro por este canal con el rabino Sergio Berman, con el padre Ariel Álvarez Valdés. Rabino, ¿cómo le va? Un gusto, Rogelio. Muchas gracias, Rabino. Padre, un gusto también, ¿eh? Muchas gracias por estar en este punto de encuentro junto a la gente. Gracias por invitarme. Bueno, en el programa anterior yo planteaba que el rabino Sergio Berman decía: el Jesús nos une, el Cristo nos separa. El tema que queremos proponer hoy dentro de esta revisión, de este estudio que estamos haciendo de las Sagradas Escrituras con la óptica del cristianismo, con la óptica del judaísmo, es Jesús y el mesianismo. Claro, lógicamente uno se tienta a decir Jesús el Mesías. Y ese es el tema propuesto para este punto de encuentro cuando ya estamos llegando prácticamente al final de este ciclo que me parece riquísimo realmente, ¿no? Padre, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rogelio? Podemos arrancar con usted. Estoy de nuevo en su terreno, en su campo. Sí, pero para que nosotros estemos en nuestro campo hay que pasar primero al campo del judaísmo, porque la idea cristiana del Mesías y de Jesús como Mesías en realidad la hemos heredado y tomado del judaísmo. En el judaísmo es curioso cómo la palabra Mesías tenía en sus orígenes un concepto muy diferente al nuestro y al que en el judaísmo incluso actual tiene, que es la espera de un personaje liberador, salvador, enviado de Dios, con distintas connotaciones, pero siempre como un personaje excelso que viene en nombre de Dios a salvar a la humanidad, el Mesías. En cambio, la palabra Mesías significa ungido. Hay tres palabras para referirse a esta realidad. Si lo decimos en castellano es ungido, si lo decimos en griego es Cristo, y si lo decimos en hebreo es Mesías. Las tres palabras significan lo mismo en tres idiomas diferentes, o sea, Cristo, Mesías, ungido. ¿Y qué era un ungido en los textos bíblicos? Era una persona importante cuya misión se la encargaba mediante la unción del aceite. Entonces, un rey, cuando se lo convertía en rey, asumía el trono, se le ponía aceite en la cabeza como señal de que penetraba dentro de él la fuerza de Dios. Un profeta se le ungía también la boca como señal de un sacerdote, se le ungía las manos. O sea, eran tres personajes fundamentales que se los consideraba Mesías, pero ninguno tenía la función escatológica final de ser un enviado salvador. Eran simples funcionarios de diferentes aspectos de la realidad religiosa de Israel. Así que siempre se habla de los distintos Mesías bíblicos en el Antiguo Testamento. Ante la decepción, sobre todo del Mesías rey en el judaísmo, que fue defraudando a la gente, viendo cómo los reyes que reinaban causaban decepción, desilusión entre el pueblo, se empezó la expectativa y la espera de un futuro Mesías que iba a venir y que no iba a defraudar como todos estos Mesías. Y de ahí vino entonces la expectativa escatológica de un Salvador final que se llama el Mesías, porque va a cumplir la función de un rey para que pueda de esa manera asumir lo que nunca pudo hacer un rey terrenal en la tierra, que era salvar a su pueblo. ¿Es coincidente la visión de lo que es el mesianismo, digamos? Esa misma coincidencia tiene que ver con varios puntos del texto bíblico. Quizás la figura más popular, donde todos vamos a hacer una referencia clara, es Samuel en la unción de Saúl, el primer rey, donde Samuel se resiste, ¿no? Y le dice al pueblo: el único al que debemos servir y nos reina es el Dios. Y el pueblo dice: no, pero nosotros queremos un rey como los vecinos, danos un rey. Y más allá de esas discusiones, anticipándole el profeta respecto de haber reducido la idea del reino de Dios en el cumplimiento de la ley, que era el imperativo profético de Samuel, dice: aquí tiene el rey que ustedes pidieron. Y le hace la unción con el aceite. Es esa primer, digamos, figura donde ya a partir de Saúl vamos a tener la descendencia en él, después en el rey David y Salomón. Pero aquí ya en esa primer continuidad, que es del primero al segundo, de Saúl a David, ya se pone la esperanza que un descendiente del rey David va a ser el que finalmente va a ser ungido para reinar, no en lo temporal, sino en lo eterno. Junto con esta breve síntesis que sigue de alguna forma en esta dimensión, también hay una corriente en el judaísmo que espera ese Mesías como descendencia de Yosef, de José. Aquel que bajó a Egipto y pudo ver y tuvo la visión y tuvo de alguna manera el mensaje que tenía que ver con la reconciliación de los hermanos.
figura muy importante en la Biblia, porque a diferencia cuando vimos Caín y Abel en su momento, José y sus hermanos es la reconciliación y la unión fraternal de vivir aquí en la tierra como verdadera familia bajo el reinado de Dios. Las dos corrientes se unen, el que va a ser descendiente de David para ser ungido finalmente y el descendiente de José para ser ungido finalmente, ¿qué va a hacer? Como bien ayer explicaba, va a reinar en ese tiempo final donde la humanidad tenga estos dos atributos: redima los pecados al vivir como una familia en la fraternidad y redima el reino de la tierra viviendo en el reino de Dios. Luego, toda la tradición bíblica y judía afirma el mesianismo como un valor esencial que construye la arquitectura de la fe. La ley se cumple para que lo mesiánico se realice. Ahora vamos a conversar y ver cómo en esa construcción común hay una afirmación en Jesús proclamado como Cristo, que es una unidad indivisible, Jesucristo, y la visión del judaísmo de que Jesús, como maestro y rabino, enseñó el mesianismo, pero no necesariamente, y eso es lo que divide el tronco común en dos ramas, fue afirmado, asumido y aceptado como Rey Mesías, como Salvador, como Hijo de Dios. Ahora es interesante cómo en la Biblia, o sea, en la primera alianza, aparecen muchas veces, muchísimas veces la palabra Mesías y textos sobre Mesías, pero cuando se comienza a reflexionar y esperar y a anunciar la venida de un Mesías, no es en base a ningún texto con la palabra Mesías, sino a otros tipos de textos, como por ejemplo el segundo libro de Samuel capítulo 7, donde se habla del descendiente que va a venir de David, donde no aparece la palabra Mesías, o en los cantos del siervo de Yahvé, donde no aparece la palabra Mesías. O sea, es curioso cómo el judaísmo ha encontrado el Mesías donde no aparece la palabra Mesías, sino donde aparece una figura salvadora de la cual se esperaba que viniera... Claro. Que es interesante también porque la figura salvadora o el título, unción y status de Mashiach, Mesías, es la coronación de una situación que debe darse. Es decir, no hay una proclamación de Mesías previa a la realización del tiempo mesiánico. El tiempo mesiánico es lo que le da entidad al Mesías a ser proclamado. Y ahí es donde viene justamente esta diferencia en la función. Claro. Ese Mesías circunstancial, que como bien vos decías, y parece toda conexión entre lo bíblico, lo mesiánico y lo político, casi una coincidencia, esta idea de que síganme que los voy a defraudar, es todos los Mesías proclamados en lo terrenal, concreto de lo bíblico, no funcionaron y frustraron no la esperanza mesiánica, sino la asunción de quién era el Mesías. Claro. Eso va a ser necesario e imprescindible que la relevancia y la vigencia de Jesucristo como verdadero Mesías en la visión del cristianismo pueda resolverse no en la concepción bíblica del pueblo judío, que por este motivo no lo asume, sino en la propuesta del cristianismo de que Jesús, que era hombre, rabino y judío, se hace Cristo y manifiesta que es Hijo de Dios, porque su testimonio no es que se realizó el reino de Dios y lo mesiánico, sino que su pasión, muerte y resurrección, y fundamentalmente su resurrección, es la evidencia del estatus de ser Hijo de Dios y Mesías. Resucitado y vuelto a su comunidad humana, Él anuncia que esa señal de la resurrección es la evidencia que es Mesías e Hijo de Dios. Pero para su retorno, ahora le impone la unción que Él ya tiene por ser Hijo de Dios y Mesías, se le impone a la humanidad. Y le dice, ahora yo les impongo a ustedes realizar lo mesiánico, pero cuando ustedes lo realicen, voy a regresar. Y ahí creo que justamente volvemos dentro de lo que estamos juntos, nos separamos, luego nos volvemos a reunir. Claro. Que es porque el judaísmo, esperando al Mesías que no vio en Jesús, también tiene que asumir el reino de Dios aquí en la tierra, en el cumplimiento de nuestra ley fraternal como humanidad. Y el cristianismo, que ya lo recibió, lo asumió y lo proclamó, para que vuelva, tiene que hacer exactamente lo mismo. Y creo que en ese punto la diferencia es sumamente importante, porque creo nos enriquece no en términos de la verdad, sino de la propia verdad que hay que afirmar sin renunciar, pero no nos puede desviar del camino que es uno para toda la humanidad, que es que lo mesiánico viva en nosotros.
Ahora te iba a preguntar porque en el judaísmo, sobre todo en los textos bíblicos, cuando se comienza a reflexionar sobre la figura del Mesías, no hay una figura clara sobre Mesías, es decir, no se sabe qué tipo de Mesías. Y entonces encontramos textos bíblicos que hablan de un Mesías político, tal cual, que va a venir habla con de falso Mesías, los profetas también. Claro, pero digo, la expectativa mesiánica auténtica incluso es muy divergente. Hay grupos que esperan un Mesías salvador político que va a venir como rey para establecer un reinado político. Otros esperan un Mesías sacerdote que va a venir. Otros esperan dos Mesías como los grupos de Qumran. Otros esperan un Mesías sufriente. Tal cual. Ahora, el cristianismo terminó identificándose con el Mesías sufriente, rechazando el Mesías político, incluso el Mesías sacerdotal. Nos quedamos con este. En el judaísmo actual, o por lo menos en las corrientes más representativas, ¿qué tipo de Mesías es el que se espera todavía? Bueno, el Mesías que se espera en realidad es síntesis de todas estas vertientes, pero por las condiciones históricas y sociopolíticas y culturales del pueblo judío ya no se apela ni a un Mesías rey, ni se apela a un Mesías político, ni se apela a un Mesías sacerdote, pues son todas figuras que han perdido vigencia por el pueblo judío como su forma de estar organizado en su contexto histórico. Pero quizás hay dos grandes diferencias, hay muchas más, pero para simplificarlo en el judaísmo... Y tampoco el Mesías sufriente. No, justamente, bueno, ahí es donde vienen las dos, digamos, acepciones, que es la explicación que el sufrimiento, la tragedia, la dispersión y el padecimiento del judaísmo como minoría es una evidencia de encarnar en el cuerpo del pueblo todo ese mesianismo sufriente. O sea que el sentido y la explicación de ese sufrimiento es porque la promesa mesiánica sigue vigente y que hay que aceptar, como el Mesías sufriente lo aceptó o lo aceptaría, ese padecimiento como un sentido salvífico de redención en la historia. Va a venir un tiempo donde todo lo malo será bueno, pero también hay una dimensión, por ejemplo en el caso en que yo participo, que entiendo más la idea de un tiempo mesiánico, de una era mesiánica. Sin Mesías personal. Sin Mesías personal, entendiendo que el Mesías personal está dividido en la parte del Mesías que tiene cada uno. Es decir, que en lugar de la espera de un personaje histórico que venga o vuelva, en ese caso yo no hago una mayor diferencia, la responsabilidad está cargada en el Mesías que uno no es como persona, pero sí despliega como función. ¿Y cómo identificarían, perdón, Rabino, esa era mesiánica? ¿Está escrito que hay puntos que lo van a caracterizar? Es justamente lo que Ariel plantea, que está en la Escritura. No solamente que está en la Escritura, de que, digamos, el lobo estaría junto con el cordero, y que también las ideas de las profecías, además de la ecología, de la convivencia, no violencia, de la no violencia, es no alzar espada nación contra nación, es el fin, inclusive el fin de las religiones como estructuras de división, que habría una única reunión en el monte como lugar de oración, donde todos reunidos como uno proclamaríamos ese tiempo de lo mesiánico. Y lo que justamente creo que es potente en la conversación, aún con la diferencia, es que el Mesías corona y sella. No es el que hace por nosotros el reino. Y viene a clausurar nomás. Claro, que es esta idea que vos decís, bueno, la unción es como la coronación. La gente piensa, en el cristianismo y en el judaísmo, piensa que el Mesías va a venir por nosotros a hacer el mundo bueno. Resolver los problemas va a venir. Y como uno cree en el Mesías, ya está. Cree en el Mesías, que el Mesías es bueno, ¿no? Uno dice, bueno, Jesús te ama. No, pero pará, Jesús te ama no significa que en Él está el amor. Significa que en Él está el amor para que vos como Él ames. Lo mesiánico funciona exactamente igual. Ahora, esta diferencia, cuando digo diferencia, es un grupo histórico dijo, si es el Mesías, mostrame las señales, porque todo lo que se preveía no sucedió. O sea, eso es lo que los contemporáneos a las comunidades de los primeros cristianos, que eran comunidades judías, que habían afirmado en Jesús el Mesías, plantean que a diferencia del fin de los tiempos, el apocalipsis que evidentemente Jesús y su gente sentía, de que estaban vibrando ese tiempo, la historia continúa y hay un problema. ¿Cómo me explicás? Si la historia continúa... La historia desmiente... Pero ¿qué es lo que no lo desmiente? La resurrección. Porque la resurrección es lo que salva la historia.
¿Por qué salva la historia? Porque es la evidencia cierta, cuando digo cierta en la fe, ¿verdad? Porque ahora podemos discutir todo lo que uno quiere. Cierta de que nuevamente resucitado plantea, el final de los tiempos no es hoy porque hay una posibilidad de redención de los pecados de la humanidad. Que yo fui sacrificado, y ahí viene la idea tuya, de decir, bueno, el Mesías sufriente, yo fui sacrificado como Cordero de Dios para redimir los pecados de la humanidad. Ahora ustedes crean en mí y en el pacto conmigo, para hacer justamente en nombre de ese amor la posibilidad de que yo vuelva. Claro. Bueno, y ahí se cierra pero las dos dimensiones mesiánicas. Yo le voy a dar al padre Ariel la posibilidad de responder dentro de un ratito, ¿puede ser? Yo iba a preguntar, no responder. Bueno, la próxima pregunta va en el bloque que viene. Muy bien. Les pido una pausa, es un minuto nada más. Ya volvemos. Seguimos en este punto de encuentro. Muchas gracias por estar en nuestra compañía. Estamos con el rabino Sergio Berman, con el padre Ariel Álvarez Valdés, cristianismo y judaísmo, hablando de Jesús y el mesianismo. Bueno, habíamos quedado en que usted quería hacerle una pregunta al rabino. Porque Sergio, vos decías hace rato que, bueno, en tu visión se espera una era mesiánica, pero no con un Mesías personal que va a venir a realizarla. Pero hay dentro del judaísmo Sí, algunas corrientes que esperan un Mesías personal que va a venir. Desde ya las corrientes raigales más tradicionalistas plantean con fe completa la idea de un Mesías personal, Mashiach, que va a venir. ¿Y hay también una espera política de un Mesías político en algunos grupos? No, hay algunos grupos, digamos, que con la señal de un Mesías van a pedir las reivindicaciones políticas. Hay ideas de todo tipo, digamos. Algunas, por ejemplo, la reconstrucción del templo en Jerusalén, cosa que desde el punto de vista filosófico religioso es un debate interesante, desde el punto de vista político es inviable, porque el monte está la mezquita de Omar, o sea que no hay ninguna viabilidad de que a nadie sensato se le pueda ocurrir, por más convicción religiosa, semejante disparate. Pero, disparate desde mi punto de vista, ¿no? Pero es muy importante retomar esta idea de que, como en el inicio de todo nuestro ciclo, como el judaísmo es una cultura, una civilización, que por supuesto es religiosa, pero no excluyente, hay muchísimas concepciones respecto a este tema. Ese Mesías. Ahora, para nosotros Jesús es el Mesías anunciado, esperado, y el judaísmo en bloque no lo ha reconocido. ¿Cuál es la razón básica, fundamental, el impedimento que los judíos en general han tenido para reconocerlo a Jesús como Mesías? Sí, sintéticamente uno puede marcar tres tiempos muy bien diferenciados. Uno es el tiempo contemporáneo a Jesús y su comunidad. En ese tiempo contemporáneo las señales no se habían realizado. Él las anuncia y su comunidad cree con fe completa. Las señales sociales y sociales que justamente el hecho, digamos, de su muerte y su resurrección, la resurrección crea una situación de cisma, porque se transforma en una creencia y no en una evidencia ni política ni social masiva. En esas comunidades se dividen en dos grupos. Uno minoritario van a ser los cristianos, que van a ser una minoría, que van a plantear que los que creemos en su resurrección, a partir de ahora pasamos de la antigua alianza a la nueva. Y un grupo de gente dice, perdóname, ¿y quién lo vio? No, lo vi yo, lo vi... No, bueno, mirá, vos lo viste, pero lo que él dijo que iba a pasar, no está pasando. El segundo momento histórico, que yo lo diría, no digo si está bien, está mal, es cierto o no es cierto, dentro de ese contexto, como sería en términos hoy contemporáneos, es una interna judía. O sea, hay un grupo, y había varias ahí en esa época, había un grupo que decía, nuestro maestro es Mesías, nuestro maestro dio las señales, fue crucificado, etcétera, y el otro grupo dice, mira, no me hable de la crucifixión, que después es un tema, que no es un tema nuestro, es un tema romano, porque los judíos no ejecutaban con crucifixión, dice, mira, perdimos un maestro, perdimos un rabino, a alguno le gustó mal,
más o menos. Está claro que los sacerdotes y el Sanedrín no los querían, está claro. Obviamente no lo quería, pero dentro del grupo judío de base al que él pertenecía, se dividen. Ahora, hay un tiempo histórico muy importante, que no siempre se remite, que es el año 70. En el año 70, la destrucción del templo de Jerusalén por Tito vendría a plantear, desfasado, casi 30 años, ¿no? Desfasado históricamente lo que él anunció, el final de los tiempos, porque en ese momento... Claro, se viene abajo el judaísmo institucional. Destruir el templo de Jerusalén es el fin del mundo. Claro. O sea, no es el fin del planeta, pero para ese entorno sociocultural, no hay internet, el mundo no es global, uno no lo ve por televisión, se destruyó el mundo. Ahora bien, se destruyó el mundo y ahora vuelve a surgir la pregunta si era o no era. Claro. Nuevamente destruir el templo de Jerusalén, lo anunciado no sucede. Y lo más importante, a partir de ahí, 10 o 20 años, se empieza a codificar los evangelios, porque las tradiciones de los textos evangélicos empiezan a partir del año 80 en adelante hasta el siglo II a establecerse como doctrina, claro. Es decir, contar, relatar y creer. Pero la gran revolución, donde queda dirimido de que estamos hablando de un cisma entre dos grupos ya irreconciliable, va a ser con Constantino. Es decir, cuando el Imperio Romano asume el cristianismo como la religión oficial, lo que antes era una mayoría que no aceptaba una minoría, que eran los judíos cristianos, pasan a ser una minoría y también, por supuesto, perseguida, porque ya ahí se junta una verdad que no solamente es teológica, sino política. Ahora, entiendo por qué el judaísmo no los reconoce a Jesús como el Mesías. ¿Por qué los reconocemos nosotros? Bueno, los estudiosos discuten mucho sobre lo que hoy se llama el Jesús histórico, porque la figura de Jesús que tenemos en los evangelios está contada desde la fe de lo que él decía, una comunidad que ya cree que ha resucitado, cree que lo han visto, cree que hay signos y por eso lo cuenta. Pero el Jesús que vivió realmente entre los años 1 y 30, ¿qué creía él de sí mismo? Y hoy muchos estudiosos piensan que, o sea, discuten si Jesús se autoconsideró Mesías o no. O sea, está claro que los cristianos lo consideraron, pero él a sí mismo se consideró Mesías o no. Y muchos estudiosos sostienen que hubo en Jesús una evolución en su propio pensamiento, ¿no? Es claro que al principio Jesús no tuvo conciencia de ser el Mesías, por eso quedó tantos años encerrado en una carpintería, 34 años estuvo trabajando en una carpintería, o sea, hasta los 34 años trabajando en una carpintería con todo el mundo que había para salvar y para redimir. ¿Por qué no salió antes? Posiblemente no salió antes porque él pensaba que Dios le pedía que fuera un buen carpintero y trabajara ahí. Ahora, en determinado momento, Juan el Bautista con su prédica despierta en Jesús una nueva concepción religiosa y ahí es cuando Jesús sale de su trabajo ordinario y comienza una segunda etapa en su conciencia que es la de ser discípulo de Juan el Bautista. Y su segunda etapa de Jesús es formar parte de este grupo bautista acompañándolo a Juan. En el tercer momento Jesús no comulga con todas las ideas de Juan. Juan, en la mentalidad de Jesús, es un hombre rígido, más bien cerrado, que habla del castigo del pecador. Jesús habla del perdón del pecador. Entonces, se aparta de Juan y es la tercera etapa de Jesús, cuando Jesús ya se convierte en un profeta. Y evidentemente, él tuvo una conciencia de que él era un profeta. Ahora, también llegó a la conciencia de que era el Mesías de Dios. Ese cuarto y último estadio es lo que muchos discuten y algunos creen ver en algunas escenas de los evangelios como una autoconciencia de Jesús como Mesías. Por ejemplo, cuando entra en el burro en Jerusalén. Era la manera de proclamarlo. Claro, era una manera de presentarse como el Mesías y la gente de hecho lo aclama como Mesías y él no los hace callar en ningún momento, ni le dice no digan eso, están equivocados. O sea, hay como una concesión de Jesús de que él era el Mesías. Lo mismo la escena cuando está frente a Pilatos y lo juzgan y dice, vos sos el Mesías, tú lo has dicho, dice. O sea, es como que Jesús, hay una aceptación de... O sea, este tipo de escenas son las que hace pensar a algunos estudiosos que Jesús al final de su vida habría llegado a una convicción personal de que él era el Mesías. Ahora, le quedó muy poco margen a Jesús, si es que realmente fue así, de su autoproclamación mesiánica. Después va a ser la comunidad la que lo va a proclamar y a la hora de escribirse los evangelios, como decía Sergio, bastantes décadas después, se incluyen en la prédica de Jesús frases de Jesús donde él se presenta como Mesías, pero que en realidad hoy se llaman frases post-pascuales.
pascuales, o sea, agregadas o descubiertas después de la Pascua cristiana, que es la resurrección de Jesús, y puestas en boca de Jesús como una confesión de que la comunidad ya cree en este Jesús como Mesías. Bueno, no me queda más que 30 segundos como reflexión final de este tema apasionante, realmente, que hemos hablado, conversado, debatido esta noche en este punto de encuentro, ¿no? Sí, yo muy sintéticamente vuelvo a afirmar lo apasionante de este intercambio que afirma las verdades que cada uno asume, sabiendo que siendo dos ramas diferenciadas, la autenticidad de cada rama es poder lograr la cosecha del fruto de la rama que uno es, sin perder la dimensión del tronco común. Una vez se va por las ramas, se pierde el tronco, y eso es lo que sostiene el mismo árbol, y fundamentalmente ir a la raíz, porque la raíz es lo que no se ve pero sostiene todo, que da la savia que nutre, y esa savia que nutre es lo mesiánico, y juntos estamos en lo mesiánico, afirmado como quien ya llegó o esperado como el que vendrá. Lo que no podemos perder en la diferencia que sí tenemos es que se nos vaya la unidad, hacer el reino de Dios aquí en la tierra, y eso desde ya es el nombre de Dios, pero es un desafío humano. Padre. Martin Buber, un filósofo judío, cuenta la historia de que una vez vino un discípulo de un rabino al rabino a decirle corriendo: ha llegado el Mesías, ha llegado, lo hemos visto. Y entonces el rabino fue corriendo a la ventana, se asomó, miró y dijo: no, no ha llegado, todo afuera sigue igual. Es un poco lo que vos decías, la espera de que venga un Mesías a cambiarnos la realidad y cambiarnos este mundo. Y ese, dentro de los cristianos también hay en este concepto, o sea, como Jesús es el Mesías, Él tiene que venir a resolver los problemas y Él va a cambiar el mal que hay en el mundo. Y creo que tenemos que volver a este concepto que vos marcabas de Mesías, o sea, el Mesías es el que viene a hacernos tomar conciencia de que hay nuevas fuerzas a nuestra disposición, no que Él va a hacer las cosas. Y cuando Jesús vino al mundo como Mesías, vino a decirnos: vengo a poner al servicio de ustedes una nueva potencialidad, una nueva energía, para que ustedes sean los transformadores, no para que yo lo transforme. Y entonces, mientras sigamos esperando que Jesús o Dios va a cambiar el mundo, seguiremos de brazos cruzados y el mundo seguirá siendo un desastre. Tenemos que, digamos, asumir que los cristianos que creemos en Jesús como Mesías no es para que Él haga las cosas, sino para que nosotros con nuevas fuerzas hagamos las cosas. Rabino, padre, muchas gracias como siempre, ¿no? Gracias. Bueno, el próximo punto de encuentro será el último de este ciclo. Ojalá podamos tener muchos más, porque creo que ha sido muy rico. Ojalá que podamos tener otros ciclos como este, pero bueno, en el próximo nos estaremos despidiendo y desde ya agradeciéndoles muchísimo la generosidad del tiempo de ustedes para transmitirnos sus conocimientos, ¿no? Nos vamos a encontrar en otro punto de encuentro la semana que viene. Muchas gracias.